Hola, Ajá, te escuchamos. en base a el soborno, en base al engaño, pero no es un consentimiento natural, ¿no? Que se puede dar entre dos adultos, o sea, cuando no hay abuso, perdón, como cuando no hay abuso. Entonces, yo más bien creería que sería una respuesta, una respuesta a, a este dominio que el agresor hace, porque en caso de niños y adolescentes, el dominio que ejerce el agresor no permite como que una respuesta eh, Paul, se cerró tu micrófono. Silenciar. ya ahí, ¿se me escucha? Ajá, ahora sí. Ok, decía que entonces el agresor ejerce un dominio y al ejercer un dominio eh, no le permite reaccionar de manera voluntaria. Todas las respuestas del niño, niña o adolescente es en base a lo que el agresor quiere lograr. No es parte del deseo de la víctima en este caso. Gracias, Paul, que sí, justo en ocasiones esta diferencia, esta asimetría de las que les hablaba hace ratito, ¿no? O sea, por edad, por posición de poder, por conocimientos, generalmente implica poner al niño, niña o adolescente en una cuestión como de desventaja, ¿no? Entonces, en esa situación, mucho de lo que ocurre es que se ven forzados, ¿no? A aceptar ajá, pues aceptar o no sé cómo decirlo. Ajá, bueno, aceptar un acto en el que no necesariamente se sienten cómodos. Creo que algo también importante que quería rescatar con esta pregunta es la parte de entender cuando nosotros damos nuestro consentimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ustedes realizan alguna investigación, seguramente en la escuela les enseñaron que había que hacer un consentimiento informado, ¿no? En este consentimiento informado tenías que explicar a los participantes en qué consistía su participación. O sea, la investigación consiste en esto, ustedes van a hacer esto, van a participar de esta manera, pero también les hablas no solamente de lo que ellos van a hacer, sino también del derecho que tienen de poder salirse en cualquier momento de la investigación. También si hubiera algún tipo de secuelas, algún tipo de efectos secundarios, lo que sea, de la intervención, por ejemplo, que estás llevando a cabo, necesitas advertirlo. Entonces tienes que hablarle a las personas de todo lo que implica participar. Éticamente eso es lo mínimo que necesitas para poder trabajar, por ejemplo, en investigación con humanos, ¿no? Entonces, en ese caso, tú necesitas decirle a la persona todo lo que implica su participación, o sea, todo lo bueno y lo malo, las ventajas que tiene, si le va a traer algún tipo de beneficios, si no le va a traer beneficios, para quién va a ser los beneficios, etcétera, ¿no? O de qué manera, también si tiene algún tipo de repercusiones. En el caso del abuso sexual, por ejemplo, el que un menor de edad dé un sí es un sí no informado, porque un niño, una niña, no alcanza a mirar todas las implicaciones que esto tiene, todas las repercusiones que va a tener. Entonces es importante que podamos mirarlo desde ahí, ¿no? Porque también, incluso este es un argumento que a veces se usa mucho en los juzgados para poder desestimar un caso, ¿no? Te dicen, yo le pregunté al niño si quería jugar y el niño me dijo que sí, ¿no? O, o por ejemplo, cuando se da un abuso en repetidas ocasiones es, bueno, pero nunca dijo que no, o nunca paró, o nunca le dijo a alguien, ¿no? Entonces, pareciera que entonces el callar se convierte en un asentimiento, pero no es así, ¿no? Incluso a veces estos asentimientos por parte de menores de edad tienen estas implicaciones en las que no tenemos el conocimiento, ¿no? El panorama completo de esto para poder tomar una verdadera decisión informada, ¿no?
Ok, sigamos entonces. ¿Qué conductas constituyen abuso sexual infantil? Bueno, aquí les presento algunas, ¿no? Algunas de las muchas conductas que pueden implicar un abuso sexual en niños y niñas. El primero es utilizar al niño, ¿no? O su cuerpo para la obtención de material pornográfico, ¿no? Aunque este material pornográfico no necesariamente implique contacto con la víctima, es decir, en ocasiones hay simulaciones. Estas simulaciones donde estás utilizando al niño o a la niña o a su cuerpo para simular actos sexuales, también implican un tipo de abuso. Por otro lado está tocar al niño en sus genitales, zona anal o pechos, ¿no? Por encima de la ropa o por debajo de ella. Yo extendería esto a cualquier tipo de acercamiento al cuerpo del niño o la niña que le haga sentir incómodo, ¿no? Y creo que eso es todavía más amplio que tocar algunas zonas que culturalmente se consideran como erógenas, ¿no? Sino cualquier tipo de tocamiento, ¿no? O sea, acariciarle la espalda, acariciarle los hombros de una manera que al niño o a la niña le haga sentir incómodo y que además para la otra persona implica algún tipo de excitación o de satisfacción sexual, es un tipo de abuso. Por otro lado, hacer que el niño toque al adulto, igual, en zonas erógenas, genitales, zona anal, pechos, ¿no? Ya sea por encima o por debajo de la ropa, también es considerado abuso sexual. Estos puntos son importantes porque pareciera bueno, ahorita ya no tanto, pero durante un buen tiempo se ocupaba abuso sexual y violación como sinónimos y no necesariamente, ¿no? Porque entonces pareciera que tendría que haber algún tipo de penetración o forzosamente coito para hablar de abuso, y no es así. No necesariamente tiene que haber coito, no necesariamente tiene que haber algún tipo de penetración para poder hablar de abuso sexual, ¿no? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también el contacto oral genital del adulto al niño y por otro lado también vamos a tener el contacto oral genital que pueda tener el niño al adulto, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo recuerdo en algún momento trabajar con un paciente que justo estuvo expuesto a una situación de abuso sexual cuando era niño, ¿no? Y se trataba ya de un jovencito de 19 años y entonces un día llega a la sesión, llegó por otros motivos de consulta, pero un día llegó a la sesión y me dijo como, Carla, hoy te quiero platicar algo que no le he platicado, ¿no? Y entonces me comienza a platicar cuando él era muy chiquito, tenía 3 años, sus papás iban a trabajar, el lugar donde rentaban era un lugar muy grande, había varias familias, y entonces se trataba de un niño de 10, 11 años que jugaba con él constantemente, ¿no? Y que un día tuvieron este tipo de juegos. Entonces él me decía, es que yo le hice sexo oral a un niño. Y entonces cuando me decía esto, se sentía muy culpable y lloraba muchísimo y me decía como es que te lo juro que yo lo hacía jugando, ¿no? O sea, yo no sabía las implicaciones que esto tenía. Y entonces justo ahorita que lo recuerdo, tiene mucho que ver con lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, un niño de 3 años no necesariamente estaba siendo obligado de manera física, ¿no? A tener este tipo de contacto oral genital, pero sí había una situación en la que un niño de esta edad no alcanza a comprender lo que está pasando, no tiene los conocimientos y entonces este sentimiento en realidad no es un sentimiento informado, ¿no? Entonces justo implica todo esto. Y bueno, entonces, este tipo de contacto, que en realidad es uno de los más comunes, ¿no? El contacto oral genital del niño hacia el adulto, también es considerado un tipo de abuso. Por otro lado, tenemos el contacto genital del adulto sin penetración. Es decir, lo que les decía hace ratito, ¿no? El abuso no necesariamente implica penetración. Por ejemplo, cuando un adulto frota alguna parte de su cuerpo contra el cuerpo del niño o de la niña, ¿no? Es un tipo de abuso, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, esto es como se da mucho como en un contexto de juego, ¿no? Pero tiene el objetivo de lograr algún tipo de excitación sexual.
y eventualmente, en el caso de algunos, también implica buscar un orgasmo, ¿no? Entonces, en estos casos, justo se considera un tipo de abuso. Por otro lado, tenemos ya la penetración como tal, vaginal, anal, que puede ser con dedos o con algún otro tipo de objeto, ¿no? Que penetres al niño o a la niña con algún objeto con sus dedos de manera vaginal oral. Y bueno, finalmente tenemos el coito, ¿no? Estos son como los tipos de abuso sexual que generalmente son los que se consideran en los códigos penales dentro de los países en los diferentes países en los que vivimos, pero también hay algunas otras conductas encubiertas que también implican abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, tenemos generar un ambiente de confusión respecto a lo que es y no es normal, ¿no? Por ejemplo, se considera abuso cuando nosotros en nuestras prácticas parentales, por ejemplo, como papás, como mamás, generamos algunas cuestiones de confusión que no necesariamente delimitan, ¿no? Algunas cuestiones, por ejemplo, de autocuidado respecto al cuerpo, ¿no? Entonces, este tipo de conductas se pueden considerar algún tipo de abuso, ¿no? Por ejemplo, el obligar a un niño o una niña a que abrace, a que muestre alguna cuestión de afecto con el tío, con la abuelita, con el primo, con el papá, porque es tu familia y entonces tienes que mostrar, ¿no? Entonces genera un ambiente de confusión en el que el niño o la niña no necesariamente tiene decisión y control sobre su cuerpo, ¿no? Sino que más bien él tiene que, ¿no? Hacer ciertas cosas o está obligado a ciertas cosas respecto al otro. El siguiente es empezar a preparar condiciones, ¿no? Para conseguir el fin del contenido sexual. Por ejemplo, en algunas cuestiones, en algunos casos, tenemos adultos o tenemos personas que empiezan a acercarse a los niños o a las niñas de distintas maneras, ¿no? Desde la manipulación, te estoy comprando juguetes, te empiezo a regalar cosas, me muestro como el adulto buena onda, ¿no? O bien, del otro lado, desde la manipulación de si tú no obedeces, si tú no haces lo que te digo, si tú no te portas bien, si tú no eres un buen niño, si no eres una buena niña, entonces va a haber estas consecuencias, ¿no? Y hay como consecuencias ahí que pueden ponerte en riesgo a ti, o que pueden poner en riesgo a tu familia, que pueden poner en riesgo a tu mamá, etc. La siguiente es mantener conversaciones con la víctima sobre su sexualidad, pidiendo detalles explícitos. Esto ocurre generalmente, por ejemplo, en adolescentes, eh, porque justo implica como hacer preguntas o buscar conversaciones que generen incomodidad o que impliquen detalles hacia el niño o la niña, ¿no? Una paciente adolescente llegó un día a la sesión y me decía como, salí con mis amigos y fulanito trajo a un amigo más, ¿no? Ella tenía 15 años ya, y el amigo más tenía 19, 20 y tantos, ¿no? Entonces vino este amigo más con nosotros al cine, fuimos al cine y luego nos dimos un beso y ella me decía, como nos dimos un beso, no sé qué, ¿no? Y después, allá afuera en la plaza, estuvimos platicando y entonces esta persona me decía, ¿tú ya has tenido relaciones sexuales o eres virgen? Y entonces ella me decía, como Carla, me incomodó mucho porque me dio mucha pena decirle que era virgen, porque además la manera en que me lo preguntó, y entonces yo dije, ¿qué va a pensar de mí? Y entonces no sé qué, ¿me explicó? Entonces, en ese caso, por ejemplo, estuvimos trabajando mucho esta parte de, ¿lo acabas de conocer? Él te empezó a preguntar cosas sobre tu sexualidad que tienes derecho a compartir o también tienes derecho a no compartir según tú te sientas cómoda, ¿no? Y empezamos a hablar justo en esta parte de hazle caso a la incomodidad que estabas experimentando en ese momento, porque esta situación de que llegue una persona de 19 años, te dio un beso en el cine, saliendo, insisto, porque además se lo preguntó en repetidas ocasiones, ¿no? En repetidas ocasiones le dijo, bueno, entonces, ¿si has tenido relaciones sexuales o eres virgen, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿no? Implica un tipo de abuso sexual también. Lo siguiente es hacer chistes respecto al cuerpo de la víctima. Este me parece que es un asunto bien importante a observar, porque además es algo que ocurre mucho en lo cotidiano, ¿no?
y además se ha normalizado muchas veces por cuestiones que vamos dando incluso como en temas de género, ¿no? Por ejemplo, desde, hablo por ejemplo en el caso de las mujeres, desde muy pequeñas de pronto nos enseñan a que todo el mundo opina sobre tu cuerpo, ¿no? Que si estás delgada, que si estás gordita, que si los pechos te están creciendo, que si no te están creciendo tanto, que si subiste de peso, que tu cabello no sé qué, que si, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios hacia nuestro cuerpo, pues generalmente terminan normalizando, por ejemplo, chistes o algunos otros comentarios, ¿no? Que se vuelven ofensivos o que se vuelven incómodos para la persona que los está recibiendo, ¿no? Entonces, cuando una, por ejemplo, y sobre todo en esta asimetría que les hablaba hace ratito, ¿no? Ya sea de edad o de poder, lo que sea, cuando otra persona mayor o con una jerarquía distinta o con un poder distinto o un conocimiento distinto hace comentarios hacia el cuerpo de otra persona, ¿no? Un niño, niña o adolescente, generalmente vamos a tener estas dificultades en las que, uno, nadie tiene derecho a opinar sobre tu cuerpo. Dos, ¿no? El que haya otra persona opinando sobre tu cuerpo, entonces se vuelve un tema como muy agresivo e intrusivo. Y tres, la otra persona, ¿no? Es la persona considerada como agresora, ¿no? Está mirando tu cuerpo, está haciendo un juicio sobre él, ¿no? Y en realidad no tendría derecho a mirarlo como con esta intención sexualizada, ¿no? Por eso se considera un tipo de abuso. Y bueno, tenemos también la exposición directa a material pornográfico audiovisual. Esto se puede dar de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, aquí tenemos a la horrible empresa de Televisa, que es una cosa horrible, que hace novelas todo el tiempo y que las novelas son terribles. Pero, por ejemplo, o sea, que la mamá, la abuelita se siente a ver las novelas y el niño o la niña estén ahí mirando escenas, pues sí, de tipo sexual, es una exposición a material pornográfico y es un tipo de abuso, ¿no? Cuando, o sea, no necesariamente implica como en el y yo siento al niño y le pongo una película pornográfica, ¿por qué? ¿No? Sino también este tipo de exposición, ¿no? A materiales que no son considerados aptos para la edad, también son un tipo de abuso sexual. También a veces esta exposición es involuntaria, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente hace muchos años que esta niña tenía 8 años. Y entonces tenía una tableta electrónica y su mamá le ponía el YouTube y entonces la niña se sentaba a ver el YouTube y entonces la niña le iba cambiando y veía otro y otro y otro video y generalmente veía canciones. Entonces a esta niña le empezaron a gustar como videos de anime y en algún momento terminó viendo hentai. Y entonces dice la mamá que ella, o sea, que la niña estaba sentada, ¿no? Viendo cosas en la tableta y de pronto la mamá estaba haciendo la comida, voltea a ver a la niña y la niña tiene unos ojotes así grandotes, grandotes, ¿no? Y está así viendo las imágenes. Entonces la mamá se acerca porque fue una cara como particular, que le llamó mucho la atención, una cara muy particular que le llamó la atención a la mamá. Y entonces cuando mira el contenido, pues la niña estaba viendo hentai, estaba viendo pues este tipo de anime con contenido pornográfico, porque el hilo del YouTube lo fue llevando, la fue llevando, la fue llevando, hasta que terminó en eso, ¿no? Entonces la mamá le quitó la tableta, no sé qué, pero entonces llegó la mamá y me decía como, Carla, por favor habla con ella, porque entonces no sé qué, y entonces yo hablé con ella, pero como que se sintió regañada, yo le dije que si tenía dudas, que si no sé qué, pero como que siente que la voy a regañar, entonces, ¿me explico? Pero al final es un tipo de abuso. No estamos logrando cuidar los contenidos, ¿no? A los cuales están expuestos estos niños o niñas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a pasar a la tipología de abuso sexual. Aquí les presento 3 tipologías y toman como criterios diferentes cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver respecto al contacto físico.
En el caso de que haya algún tipo de contacto físico, ¿no? Por ejemplo, caricias, cuando hay algún tipo de masturbación, esto que les mencionaba de estimulación oral genital del niño hacia el adulto o del adulto hacia el niño, penetración de oral, anal o vaginal, ¿no? Este tipo de contacto físico, ¿no? Sería como una primera categoría y la siguiente, y digamos la contraparte de esta categoría es que no impliquen directamente contacto físico, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos las proposiciones verbales explícitas, ¿no? Como decirle, hacer algún tipo de proposición directa hacia el niño o la niña, aunque esta proposición no se concrete, o sea, no llega a una cuestión física, la sola proposición ya es un tipo de abuso, ¿no? La otra es, por ejemplo, exhibir órganos sexuales a un niño o niña, ¿no? La siguiente es realizar un acto sexual frente al niño o la niña. Aquí, por ejemplo, hay papás que practican colecho y entonces dicen el niño, mi hijo, mi hija ya se durmió, entonces tengamos relaciones sexuales, pero en realidad el niño o la niña no está dormida o está o despierta o incluso aunque como en el mantener este acto sexual con todo y el niño o la niña dormida, pues se considera un tipo de abuso, ¿no? Que además es algo que de pronto no pasa desapercibido porque pues, la intención de los papás nunca está relacionada con tener algún tipo de excitación o algún tipo de cuestión relacionada con que su hijo o su hija esté ahí, ¿no? También pasa mucho, por ejemplo, en las familias que tienen condiciones de hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, familias en las que viven 4 o 5 personas en una sola recámara, ¿no? Que comparten una sola habitación, pues entonces se dan este tipo de actos sexuales en los que hay niños o niñas, ¿no? Entonces, bueno, que pueden presenciar este tipo de eventos y eso también se considera abuso. Esto no quiere decir que los papás no tengan derecho a tener una relación sexual. Más bien lo que implica es que el papá o la mamá encuentren espacios adecuados en los que no se esté vulnerando al niño o a la niña, ¿no? Y bueno, tenemos también la exposición involuntaria a material sexual en Internet. Esta es una situación como muy actual, ¿no? Lo que les mencionaba hace ratito de mi paciente, ¿no? Que a veces son exposiciones involuntarias, ni siquiera es porque lo que se me pasó a decirles es que después esta niña buscaba cosas en internet, ¿no? O sea, si veía sus búsquedas en YouTube y ponía como personas dándose besos y luego personas dándose besos en la boca, ¿no? Entonces, justo, o sea, el estar expuesto a este material genera ciertas dudas, genera cierta curiosidad, genera ciertas cuestiones, ¿no? Y entonces, al no haber un filtro parental, entonces esta niña puede estar expuesta a muchas situaciones, ¿no? Y bueno, justo la exposición involuntaria a material sexual en Internet es una de las cuestiones que actualmente ocurren mucho y que es un tipo de abuso que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Y esto por ejemplo, implica el control parental, que no solamente es ponle YouTube Kids o ponle Netflix Kids, también se llama, niños, o ponle un control parental de Apple o de Android, sino también implica que haya un adulto sentado frente al niño o la niña, ¿no? Cuando está utilizando un dispositivo tecnológico que está conectado a Internet, porque esa es la mejor manera de poder acompañarle y de poder ir filtrando los contenidos. La siguiente tipología implica justo el contexto, ¿no? O la persona que se convierte, que ejerce el abuso, ¿no? Por un lado está la parte intrafamiliar. En algunos países todavía se ocupa el término de incesto. En México ya no se ocupa como tal en términos jurídicos, ¿no? Pero el incesto implica justo que, por ejemplo, un adulto cuidador principal tenga algún tipo de contacto sexual con el niño, niña, con menor adolescente que tiene a su cuidado o a su cargo, ¿no? Entonces, en esta parte intrafamiliar, pues esto generalmente es ejercido por un pariente, que puede ser cosanguíneo,
consanguíneo, ¿no? Como papá, mamá, abuelo, tío, primos, hermanos, hermanas, etcétera, ¿no? O bien pueden ser por adultos que cubren figuras parentales. Por ejemplo, la figura de un padrastro es una figura parental, no necesariamente tiene lazos consanguíneos, pero está cubriendo una figura parental, ¿no? Entonces a esto se les considera como dentro de la tipología intrafamiliar. Y luego tenemos la parte de la extrafamiliar. En esta parte extrafamiliar vamos a tener adultos que se encuentran fuera del entorno familiar. El conserje, la maestra, los trabajadores de la casa, etc. La siguiente tipología tiene que ver con la frecuencia del abuso o la cantidad de ocasiones en que se comete este abuso, ¿no? Tenemos abusos agudos, en los que generalmente solamente se presenta en una única ocasión, ¿no? Es decir, el niño, niña o adolescente está expuesto a una situación muy delimitada, muy particular. Y tenemos los abusos crónicos, en los que, que son los que se producen en más de una ocasión. En estos abusos crónicos tenemos situaciones, ¿no? Que se pueden dar durante largos periodos de tiempo o en un periodo de tiempo corto, pero de manera repetida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que es... Alguna vez atendí en terapia a una señora. Esta señora tenía 50 y tantos años. En realidad yo generalmente no atiendo gente tan grande, pero esta señora llegó y me dijo, o sea, llegó, yo cuando hizo la cita omití preguntarle la edad. Cuando llegó a la consulta, me dijo como me sentí muy cómoda contigo, por favor, no sé qué. Entonces nos quedamos trabajando juntas. Y me acuerdo que trabajamos como diferentes cosas, generalmente tenía que ver como con la relación con sus hijas, la relación con su esposo, algunas cuestiones de límites que necesitaba establecer con su esposo, con sus hijas, con sus nietos, no sé qué. Pero un día llegó a la sesión, se sentó, me volteó a ver y me dijo, hay algo que nunca le contaba a nadie, ¿no? Y en ese momento se soltó a llorar, ¿no? Y entonces empezó a compartirme que cuando ella era niña, dormía en la misma habitación que su hermana y su papá abusaba sexualmente de su hermana, ¿no? Entonces a ella le tocaba ver cómo su papá violaba a su hermana y un día su hermana se va de la casa y entonces el papá empieza a abusar de mi paciente, ¿no? Y me dice que esto fue durante muchos años, ¿no? O sea, fue durante toda su adolescencia. Después ella empezó a tener novio y en cuanto tuvo novio decidió casarse y decidió irse de ahí para poder romper con esta situación. O sea, fueron muchísimos años en esta situación, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, se trata de un abuso crónico, ¿no? Y las implicaciones que este tipo de abuso tiene generalmente son mayores a las que se presentan en los abusos agudos, ¿no? No necesariamente implica que un abuso agudo es menos grave o que no tiene la misma relevancia, simplemente que a veces este tipo de abusos crónicos implican otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque implican una persona conviviendo con su abusador durante largos periodos de tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta señora pues me decía, ¿no? O sea, me casé, me fui con mi esposo, no sé qué, y bueno, cuando mi papá murió, yo me sentí aliviada, ¿no? Y me decía como con mucha culpa, es que a mí me dio gusto que mi papá muriera. Y entonces creo que justo hasta que su papá murió, ella pudo estar tranquila, ¿no? Porque ella me decía, yo no llevaba a mis hijas a casa de mis papás, yo nunca dejé que mis hijas se quedaran en casa de mis papás. Cuando mi nieta nació, a mí me daba mucho miedo, ¿no? Como en que mi hija fuera a visitar a mis papás. Entonces, yo me sentí muy aliviada cuando mi papá murió, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones implican un tipo implican muchas repercusiones a nivel psicológico que va a ser bien importante revisar, ¿no? Y atender. Más allá del proceso legal
¿no? Que implica, por ejemplo, levantar una demanda por algún tipo de abuso, lo más importante en lo que nos corresponde a las personas que estamos aquí, porque recuerdo que la mayoría comentaron que son psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, es justo la parte de mirar el daño, ¿no? Las repercusiones que esto tiene y poder trabajar en la reparación de este daño causado, ¿no? Entonces ahí va a ser importante mirar esto. ¿Dudas hasta aquí? Terminamos con la parte de abuso sexual. No sé si tenemos alguna duda o alguna cuestión o comentario. Ok, entonces continúo. El siguiente apartado que nos toca revisar en este módulo tiene que ver con la explotación sexual comercial infantil. La verdad es que me parece que es un tema bien complejo, porque al final del día no solamente tiene que ver con un entorno inmediato, sino tiene que ver con una estructura global que necesitamos cuestionarnos y revisar, ¿no? Esta parte de la explotación sexual es considerada un abuso sexual que es cometido por un adulto, ¿no? Y la diferencia o la particularidad que tiene es que implica una remuneración económica. Entonces, es ofrecer al niño, niña o adolescente a terceras personas para recibir una remuneración económica y que esta tercera persona tenga algún tipo de contacto sexual con este niño, niña o adolescente. Esta explotación sexual, ¿no? Se produce de diferentes maneras. Tenemos la prostitución infantil, la pornografía infantil, el tráfico de niños con fines sexuales y también tenemos ahorita como parte del mundo global en el que nos encontramos, pues el turismo sexual, ¿no? Esta definición es dada por la UNICEF y bueno, lo que implica la explotación sexual es utilizar a un niño o niña para actividades sexuales a cambio de dinero, ¿no? O por la promesa de dinero, que no necesariamente se cumple, ¿no? Y también con cualquier otra forma de remuneración, ¿no? Por ejemplo, te doy un juguete, sí, te compro esto que querías, sí, ¿no? Como a manera de pago o ventaja por la cuestión, el acto sexual, ¿no? Al que se le está sometiendo. Y bueno, esta remuneración, paga o promesa, ¿no? Se ofrecen al niño y generalmente implican a una tercera persona, es decir, hay una triangulación ahí en esto. Les quiero compartir que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un proyecto que es el proyecto IPEC, que está buscando la erradicación del trabajo infantil, ¿no? Ya hace años trabajé en ese proyecto, trabajábamos en la erradicación del trabajo infantil, pero nosotros trabajamos en la parte del campo, ¿no? En estos niños y niñas que son jornaleros, que trabajan en el campo desde muy pequeños, que son contratados para cultivos, porque además tienen manos chiquitas, pueden generar una cosecha mucho más limpia, por ejemplo, ¿no? Pero en este mismo proyecto IPEC hay un apartado que justo tiene que ver con la explotación sexual. Y justo es considerado por la OIT como el trabajo que más vulnera y que se convierte en el punto prioritario a atacar en esta parte de lo que se considera trabajo infantil, ¿no? Que también es un tipo de abuso, un tipo de maltrato, sea cual sea la actividad que se ejerza va en contra de los derechos y del desarrollo del niño o la niña, pero particularmente la explotación sexual es un punto prioritario a trabajar y la OIT lo plantea como una de las metas en la agenda pública de todos los países para poder lograr la erradicación, ¿no? Claro que esto está mucho como desde el escritorio, desde lo que idealmente tendría que pasar, y bueno, la realidad no necesariamente refleja estas metas o estas cuestiones que se están trabajando. Aquí les comparto algunos tipos de explotación
sexual comercial infantil. Les decía, todos estos implican remuneración económica, que esa es una de sus particularidades. Y bueno, en muchos libros, cuando ustedes busquen sobre este tema, en muchos artículos, van a encontrar prostitución infantil. Sin embargo, actualmente se ha cuestionado mucho si el término de prostitución infantil es un término adecuado para referirse a este fenómeno, ¿no? Yo, más que ponerles la definición de prostitución infantil, lo que les puse fue una pregunta, ¿no? Si los niños y niñas tienen decisión y responsabilidad en la acción, ¿no? Porque cuando nosotros consideramos prostitución, consideramos, bueno, está considerado que es un tipo de trabajo, ¿no? En el cual hay una remuneración económica. Sin embargo, en el caso de los niños y niñas, esta parte que les decía muy al inicio, ¿no? Que no necesariamente tienen el asentimiento informado, la decisión o la responsabilidad en esta acción, ¿no? Entonces, creo que más que hablar de prostitución infantil, tendríamos que hablar de la explotación que esto implica, porque además generalmente en este fenómeno llamado prostitución, o sea, cuando hablamos de prostitución en adultos, hombres, mujeres, ¿no? Generalmente hay o sea, es la persona que ejerce la prostitución quien tiene un pago remunerado ante esto. En el caso de la prostitución infantil, a pesar de que hay una remuneración económica hacia el niño, que puede o no verlo, ¿no? Una remuneración económica hacia el niño, niña o adolescente, generalmente hay un tercero que se ve beneficiado principalmente por esta actividad, ¿no? Entonces, habrá que revisar con mucho cuidado esto, porque les digo, si ustedes hacen una búsqueda en muchos libros de los 90s, pues van a tener este término, yo creo que algunos del 2000, ¿no? Este término de prostitución, pero habrá que cuestionarnos, ¿no? Qué tan adecuado es utilizarlo. Tenemos la pornografía infantil, ¿no? Que puede ser la parte audiovisual y también la participación en espectáculos pornográficos. Esta se define como toda representación por cualquier medio de un niño o niña dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, es decir, que haya un contacto físico real o que este contacto sea simulado, como les comentaba hace ratito, ¿no? Y o que haya cualquier tipo de representación de partes genitales o cualquier tipo de exhibición de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales. Aquí me parece importante mirar que esta parte de la pornografía no solamente es una cuestión que implica esta parte de yo tomo al niño o a la niña para hacer un contenido o para que participe en un espectáculo. Lamentablemente ahorita con el boom de las redes sociales, con el uso de internet, en ocasiones hay padres o mamás que suben fotos de sus hijos. Ay, doctor, gracias. Gracias. Un abrazo. Que suben fotos de sus hijos o de sus hijas, ¿no? a Facebook, y que estas fotos son tomadas de manera aislada y son compartidas con fines sexuales, ¿no? Por ejemplo, no sé, muchas mamás o muchas abuelitas tienen la foto del niño de chiquito bañándose, ¿no? Y entonces es una foto como muy particularmente inocente y entonces ves las pompis del niño y todo el mundo, toda la familia, jajaja, ¿no? Por ejemplo, subes esta foto a internet y entonces esta foto es compartida, por ejemplo, a páginas pederastas y entonces se convierte en una fuente de excitación, ¿no? Y entonces también a veces esto se da de manera indirecta, pero es importante cuidarlo y también es importante apostarle a la prevención desde ahí. Muchos de ustedes, bueno, yo soy partidaria de la prevención y entonces muchos de ustedes que trabajan con padres o madres de familia, yo les diría, necesitan empezar a generar conciencia en cómo es importante cuidar la identidad de tu hijo o de tu hija y cuidar mucho los materiales que subimos a la red, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchas amigas que tienen hijos y generalmente cuando suben una foto de su hijo, suben la foto con el niño de espaldas, lo cual a mí me parece maravilloso, ¿no? O sea, porque no
no, o sea, mantienen la privacidad del niño o de la niña guardado, ¿no? O sea, yo quiero presumir en mis redes sociales que estoy con mi hijo así, esquiando o en la playa o en el no sé qué, pero no vulnero la identidad de mi hijo, subiendo fotos en traje de baño, subiendo fotos bañándose, subo fotos de espaldas, fotos que son poco identificables, porque es un tema que vulnera de manera, o sea, no con la intención, pero que al final termina convirtiéndose en un material que va a circular por la red, ¿no? La siguiente es la corrupción de niños y niñas. En algunos códigos penales, por ejemplo, se habla de abuso y corrupción de menores, ¿no? La corrupción implica que una persona induzca o promueva en el niño o la niña algunos actos de prostitución o algunos actos que impliquen contacto sexual, acciones sexuales por parte del niño o la niña, ¿no? Entonces, esta parte de corrupción se refiere a que yo como adulto esté induciendo, promoviendo, favoreciendo, facilitando que un menor de edad participe, ¿no? En algún tipo de acto sexual. Aquí también algunas leyes se vuelven mucho más amplias y no solamente implican a menores de edad, o sea, menores de 18 años, menores de la edad que es considerada como la edad legal en cada país, sino también aquellas personas con algún tipo de discapacidad o que requieren alguna protección o cuidado especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos personas de 25, 30 años con algún tipo de discapacidad intelectual que se sigue considerando como abusos, corrupción de menor, ¿no? Corrupción de niños y niñas, porque esta persona con discapacidad intelectual tampoco posee los recursos cognitivos, los conocimientos para poder lograr el asentimiento informado del que les hablaba al inicio, ¿no? Para poder entender la situación y entonces está sujeto a mayor como manipulación o mayor, o como algún tipo de acciones que convencen a la persona sin necesidad de tener claras las implicaciones. Esto. Y bueno, aquí también les puse la trata de blancas, porque creo que es un fenómeno que cada vez, que desafortunadamente ocurre cada vez más. Creo que América Latina tiene un problema importante de trata de blancas, no solo América Latina, pues, pero creo que incluso hay muchas situaciones en las que hay niños latinos que son vendidos, ¿no? A otros países, por ejemplo, son vendidos a Europa con estos fines sexuales, ¿no? Una trata de blancas implica una forma de coerción o de violencia que va a implicar un trabajo forzado. Es decir, tengo a un niño, una niña, un adolescente al cual estoy obligando, ¿no? A mantener relaciones sexuales con otras personas con fines económicos, ¿no? Y en algunos autores consideran que la trata de blancas es una manera moderna de esclavitud, ¿no? Porque al final del día, en la mayoría de los casos son niños o niñas que fueron extraídos bajo secuestro o bajo engaños y después los tengo en un espacio trabajando pues por agua y comida, ¿no? Y para justo con estos fines con estos fines sexuales hacia otra tercera persona para yo poder ganar dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo la trata de blancas es un tema que es un fenómeno que cada día se presenta mucho más y que es importante poner la atención y ver de qué manera podemos buscar promover la prevención. ¿Alguna duda de esta parte de la explotación sexual comercial infantil? ¿Qué piensan? ¿Qué les llama la atención? Ahora sí me gustaría escucharles. ¿No? ¿Han escuchado hablar del turismo sexual? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el turismo sexual? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bien, Cristina, gracias. Platícanos tú qué sabes.
No, pues lo que yo he escuchado es, podemos cuando vienen los turistas, sobre todo a Cartagena, y las niñas menores de edad se prostituyen, pues porque como les pagan muy bien, y yo pues me imagino que también detrás de eso, pues también estarán sus padres, ¿no? Entonces, es como que creo que es eso a lo que te refieres, ¿cierto? Sí, Cartagena es un destino con turismo sexual a tope, ¿no? También, por ejemplo, acá en México tenemos Cancún, tenemos Acapulco, que son destinos que las personas buscan, no con fin, o sea, así como yo me voy a ir de viaje, de vacaciones, y entonces si me interesa hacer deporte, busco destinos donde pueda hacer deporte, o si me gusta la cultura, busco una ciudad en la que haya museos y haya lugares que yo pueda visitar, porque también el turismo sexual se está convirtiendo en una fuente de ingresos muy importante en algunos países. Implica que algunas personas acuden a estos espacios porque hay una oferta importante de esta parte de servicios sexuales pues en el espacio, al destino al que llego, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me tocó ir de vacaciones a Veracruz, que además es un puerto, ¿no? Y me acuerdo que nos quedamos en un hotel bastante grande y el día un día que íbamos saliendo para desayunar, baja en el elevador un señor de 60 años con un niño de 11, 12 años, ¿no? Llegan al lobby del hotel, en el lobby del hotel había dos señores esperándolos y entonces el señor entrega al niño, paga, se sube a su carro y se va, ¿no? A mí me pareció una cosa aterradora porque no es algo que ocurra así como en tuburios, en lugares de mala muerte, en estos espacios que uno piensa como en películas de está muy lejos de nosotros y está, ¿no? O sea, es una cosa que ocurre a la luz del día y que además incluso a veces está muy regulado y que hay hoteles y hay, no sé, incluso autoridades, ¿no? Autoridades de gobierno involucradas en esto. Muchas gracias, Cristina. Sí. Y justo, ¿no? Profe, O sea, ajá, te eh, escucho. otra cosita es, podamos como hoy en día con esta cuestión de las redes, las webcam, es que se llaman, también esa es una forma también de una forma de explotación infantil, porque yo imagino que así como se prostituyen por cámaras, porque pues yo lo llamo eso prostitución, ¿no? Porque es mostrar su cuerpo y yo estuve escuchando un informe no, como una, ¿cómo se llama eso? Una, como un estudio que les hacen por televisión donde las mujeres mostraban y decían respecto a eso, hablaban sobre que ellas decían que eso no era prostitución, que porque ellas les gustaba hacer eso y lo disfrutaban, que ganaban mucho. Había una mujer que trabajaba creo que normal y entonces cuando en pandemia ella empezó a prostituirse por cámaras. Entonces, eso también podemos llamarlo por un medio de explotación, ¿cierto? De pronto donde ya los niños, me imagino, o sea, como uno no visita esas redes, uno no desconoce, pues ahí sí como ojos que no ven, corazón que no siente, uno no sabe cómo se comercializa, pero sé que esto cada día es peor por los medios electrónicos, esto es peor la explotación, la depravación sexual que hay. Por estos medios como tan fácil que son a obtener, ¿no? Sí, muchas gracias, Cristina, porque además esto que mencionas de la webcam es todo un tema, ¿no? Y más que prostitución entraría como en el segundo rubro que tenemos acá, que sería como la parte de la pornografía infantil, ¿no? O sea, son todas estas simulaciones, estas imágenes, ¿no? Que son utilizadas con fines sexuales. Y al final, justo creo que el Internet se convierte como en un factor que de pronto, si no es, o sea, que si no es utilizado de manera adecuada, si no se da como ciertas pautas de cuidado, porque al final se convierte en un riesgo igual de importante que un riesgo físico, ¿no? O sea, así como tú cuidas a tu hijo o a tu hija cuando salen a la calle, porque hay un riesgo real de que se caiga, que se lo roben, que se pierda, que no debería pasar, pero pasa, ¿no? También tener a un niño o una niña frente a un dispositivo conectado a Internet trae riesgos igual de reales
que aquellos que ocurren cuando salimos a la calle. Creo que va a ser importante también empezar a mirar estas situaciones que ocurren de manera virtual, ¿no? En México hace poco hubo una campaña y entonces era como qué hacer en caso de que encuentres pornografía infantil. Entonces mucho de lo que te decían es, no lo denuncies a Facebook, porque lo que hace Facebook solamente es cerrar la cuenta o bloquear la cuenta o borrar el contenido, sino más bien no lo compartas, porque si lo compartes entonces llega a más espacios, y si no, manda directamente el enlace de la publicación a Policía Cibernética y entonces te ponían una serie de pasos que tú tengas que seguir para que entonces llegara a Policía Cibernética y Policía Cibernética pueda tener la posibilidad de empezar como a hacer un intento de rastrear este tipo de cosas, ¿no? Lo cual también es bien complejo, pero que al final del día también implica empezar a tener empezar a poner atención y empezar a tener cuidados particulares en ese sentido. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Algo que agregar? ¿Alguna duda? Ok, entonces continuamos con las consecuencias que tiene este tipo de explotación sexual comercial infantil, ¿no? Aquí primero les comparto algunas cuestiones en términos de salud física. Por ejemplo, tenemos cuestiones como hematomas o lesiones físicas que pueden estar ocasionadas porque generalmente este tipo de situaciones sexuales en ocasiones están acompañadas por algún tipo de violencia física, el uso de armas blancas o de fuego, ¿no? En ocasiones también tiene algunas cuestiones de desnutrición, ¿no? También hay evidencias de daño vaginal o anal, por ejemplo, en ocasiones los niños y niñas que han estado en estas situaciones van a presentar desgarramientos, sangreados, dificultad para sentarse o caminar, ¿no? También en ocasiones se dan embarazos precoces no deseados y entonces después de estos embarazos también se dan interrupciones del embarazo que en algunos países o en algunos contextos una interrupción del embarazo cuando todavía no es legal y ni segura, entonces también está poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? Que es un poco la implicación que tienen este tipo de intervenciones, ¿no? O sea, cuando haces una interrupción legal del embarazo, vas a una clínica especializada, con cuidados y de manera segura, en donde no estás poniendo en riesgo tu vida. Cuando estas interrupciones se dan de manera clandestina, entonces hay mayor tipo de riesgos, desde una infección, desde un procedimiento mal realizado, desde algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay estados en los que el embarazo todavía no es legal y entonces tienes chavitas que mueren desangradas porque no pueden ir al hospital, porque si van al hospital se les acusa, ¿no? Y se les procesa legalmente, ¿no? Entonces mueren desangradas porque no se van al hospital a pesar de que pues, su vida está en riesgo, ¿no? Por otro lado, en las ciudades en las que esto es legal, aún hay todavía estos casos, pero cada vez son menos, ¿no? Entonces, estas implicaciones se vuelven importantes porque están poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? También, por ejemplo, algunas personas que están en esta situación de explotación sexual, ¿no? Con fines económicos, pues van a tener mayor riesgo a presentar alguna infección de transmisión sexual, un riesgo de contagio como por ejemplo del VIH o de desarrollar SIDA, también pueden desarrollar tuberculosis, algún otro tipo de infección. También algunos de estos niños y niñas y adolescentes presentan infecciones vaginales, ¿no? Porque las niñas o adolescentes presentan infecciones vaginales o pueden tener riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino, porque además no necesariamente tienen acceso a los servicios de salud que se requieren, ¿no? Y bueno, algunos a nivel, pues así como a nivel conductual, desarrollan conductas dependientes de dependencia o de conductas adictivas hacia el alcohol o algún tipo de estupefacientes,
¿no? A veces de manera involuntaria incluso, ¿no? Por ejemplo, algunas de las personas que están a cargo de, por ejemplo, de trata de blancas, lo que hacen es que les dan sustancias para adormecerlas, para que no les duela, para alguna cuestión así, y entonces esto hace que después desarrollen dependencia estas sustancias, ¿no? Y bueno, también una consecuencia que se puede dar en esto también es la propia muerte. Tenemos también, en términos de salud mental, diferentes dificultades que se van a estar presentando, ¿no? Por ejemplo, tenemos baja autoestima. Generalmente estos niños, niñas y adolescentes van a presentar miedos, fobias, ¿no? Algunos de ellos, de la mayoría, van a desarrollar ansiedad y entonces en algunos se van a presentar ataques de pánico. También algunos, bueno, me voy a tener tantito hacer un paréntesis. Cuando hay alguna dificultad emocional, esta se puede presentar de dos maneras. No sé si ustedes han escuchado de los síntomas internalizados y externalizados. ¿Sí los han escuchado o no? Asumo que sí o asumo que no. Profe, internalizados es cuando de pronto hay una baja autoestima y miedo, ¿sí? Y externalizados de pronto sería como de pronto en la conducta o cuando ellos se autoflagelan. Sí, muchas gracias, Cristina. Justo es eso, ¿no? Los internalizados tiene que ver con que esta situación generalmente tiende a implicar síntomas que van hacia adentro de la persona, ¿no? Es decir, a veces afuera no se notan, ¿no? No son visibles, no, las otras personas no los notan, pero por dentro, por ejemplo, están estos pensamientos de ansiedad, están los ataques de pánico, la baja autoestima, miedos. Por ejemplo, la depresión también es considerada un síntoma internalizado. La MHGAP se consideran síntomas emocionales, ¿no? Y por otro lado están los síntomas externalizados que implican que este problema o esta situación que se está presentando se expresa hacia afuera, ¿no? Se externa. Y entonces estos síntomas externalizados son los que generalmente son más notados por las personas que están a nuestro alrededor, porque implican conductas que de pronto implican alguna cuestión disruptiva, alguna cuestión problemática, ¿no? Niños que golpean, que están agresivos, que se autolesionan, pues están actuándolo hacia afuera, entonces genera una situación afuera y es más sencillo que los puedan mirar. A mí, en términos de intervención, siempre me ha parecido más complejo como poder regular los comportamientos, pero me parece más grave los internalizados porque a veces pasan desapercibidos, ¿no? O sea, si tú vas a una escuela y le preguntas a la maestra, le vamos a dar terapia a 2 niños del grupo. ¿A quiénes considera usted maestra? Generalmente te va a mandar al niño que tuvo problemas de aprendizaje o al niño que pega o al niño que no se está quieto. Pero no te va a mandar al niño o la niña que está sentadito en su lugar todo el día en el cuaderno ensimismado, porque ese no da lata, no habla, no sé qué, pero en realidad está en su cabecita viviendo un verdadero infierno, ¿no? Entonces, justo se van a presentar con las personas, tienden a presentar una problemática o tienden a expresar la problemática de distintas maneras, ¿no? Ya sea que las internalizan y son síntomas mucho más emocionales, ¿no? Como les llama la MHGAP, o los externalizan y se convierten en síntomas conductuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos baja autoestima, miedos, fobias, ansiedad, ataques de pánico, que serían síntomas internalizados, o por ejemplo tenemos personas que actúan de manera hostil, de manera agresiva, que constantemente están enojados, ¿no? Que pueden presentar comportamientos autodestructivos, ¿no? Como autolesiones, que serían como síntomas más externalizados. Tenemos, por ejemplo, arriba la parte de depresión o síntomas de estrés postraumático, que son síntomas emocionales o internalizados, ¿no? Pensamiento suicida o intentos de suicidio. Por ejemplo, también algunos van a presentar problemas de atención, concentración, porque generalmente, por ejemplo, la ansiedad, la depresión afecta las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, vas a tener problemas para que el niño se ponga atención, para que se concentre en la escuela, ¿no? Generalmente pueden presentar conductas
conductas que les permiten como la poca adaptación. Por ejemplo, aquellos que van a la escuela pues pueden presentar un bajo rendimiento académico porque en realidad su estado emocional y cognitivo no da para poder cubrir las exigencias que se le están pidiendo en la escuela, ¿no? Y por otro lado también pueden presentar sentimientos de vergüenza, de culpa, ¿no? Y esta estigmatización que a veces se da, ¿no? Cuando las otras personas señalan, ¿no? Cuando las otras personas estigmatizan al niño o a la niña, también al final del día este niño o niña se termina quedando un poco como con estas etiquetas, ¿no? Y entonces esto genera esta parte de vergüenza, de culpa, ¿no? De aislamiento. También tenemos, por ejemplo, problemas de relación social, el aislamiento. Algunos van a presentar problemas del sueño, por ejemplo, esto va muy de la mano con lo que les decía hace ratito de estrés postraumático. Son niños y niñas que pueden presentar pesadillas, ¿no? O que pueden presentar insomnio, dificultades para dormir. También, por ejemplo, si están presentando alguna cuestión de depresión, también puede ser que tengan un sueño excesivo y que quieran estar durmiendo todo el tiempo. Algunos también pueden presentar pérdida en el control de esfínteres, ¿no? Enuresis, para los no psicólogos, la enuresis implica que un niño o una niña ya logró controlar esfínter, es decir, ya aprendió a hacer pipí en la taza del baño, me anda del baño, pero puedo aguantarme e ir al baño a hacer pipí. Este control de esfínteres, ¿no? Se logra y posteriormente empiezan a tener accidentes nuevamente, ¿no? Puede haber enuresis nocturna o diurna, ¿no? Nocturna implica que únicamente en las noches tengan accidentes al dormir, por ejemplo, tienen pesadillas y entonces se orinan en la cama. En ocasiones también se dan de manera diurna, ¿no? Es decir, pierden totalmente el control del esfínter y van a tener estos accidentes en diferentes momentos del día, en diferentes contextos. Y algo que también es importante de la enuresis es que no necesariamente tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, es un síntoma que se da mucho más en niños pequeños, pero por ejemplo, cuando estamos trabajando con menores de edad que estuvieron expuestos a una situación de abuso sexual, puedes tener adolescentes que presentan enuresis, ¿no? Y la ecopresis implica el control de los músculos asociados o implicados para poder defecar, ¿no? Cuando nos anda del baño y queremos hacer popó, vamos al baño, logramos controlar estos músculos y poder hacerlo. La ecopresis implica que no pueda tener el control de estos músculos y que de manera involuntaria tenga estos accidentes de hacerme popó en espacios o en momentos en los que no estaba planeado hacerlo, ¿no? Igual puede ser nocturna o diurna. Y aquí, por ejemplo, se puede hablar de ecopresis primaria y secundaria, ¿no? Hay personas que apenas están desarrollando el control de estos músculos y que están expuestos a una situación de este tipo y que entonces no lograron controlarlo. O secundaria, que ya lo habían logrado, que ya ya tenían como muy controlado, muy entrenado esto, pero después de una situación de abuso, de violación, de este tipo, vuelven a tener estas dificultades, ¿no? Esa es una ecopresis secundaria. Tenemos también la dificultad para vivir. Bueno, esto sí se los voy explicando, ¿no? También, por ejemplo, se pueden presentar desórdenes alimentarios como la bulimia o la anorexia. Hay que recordar que la bulimia y la anorexia son síntomas asociados a los trastornos de ansiedad. Generalmente la bulimia y la anorexia se desarrollan a partir de una cuestión de ansiedad, ¿no? O sea, es una persona que tenía unos niveles de ansiedad altos, su regulación emocional no daba para regularlos, y esto sumado a otros factores, ¿no? Relacionados con la percepción del propio cuerpo, con estereotipos, con estándares, etcétera, pueden implicar un desorden alimentario, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de la anorexia nerviosa, no necesariamente implica una preocupación por el cuerpo o por mi imagen corporal, sino implica que la persona come y la ansiedad hace que tenga tantas náuseas, que no tenga hambre, o, por ejemplo, que le genere el vómito, que entonces no logra nutrirse, no logra alimentarse, ¿no?
Y, por ejemplo, también está la parte del proyecto, el bloqueo en el proyecto de vida, ¿no? Entonces, estos niños, niñas y adolescentes en ocasiones tienen dificultades para generar un proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, tener una pareja, una familia, una carrera profesional, pues son cosas que se ven obstaculizados ante una situación de explotación sexual. Y bueno, finalmente tenemos, por ejemplo, la dificultad para vivir un sano desarrollo sexual. En ocasiones estas personas que, por ejemplo, desarrollan estrés postraumático, pues después cuando quieren tener relaciones sexuales con una pareja, ¿no? Hay ciertas situaciones que van a desatar un ataque de pánico, que van a desatar algunas cuestiones, entonces hacen difícil, ¿no? Desarrollar una sexualidad sana. Y también tenemos comportamientos sexuales, comportamientos sexualizados, ¿no? Tenemos niños y niñas, por ejemplo, que de manera física o verbal van a presentar ciertos comportamientos sexualizados que no están propios para la etapa de desarrollo en los que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, una masturbación compulsiva, imitaciones sexuales, exhibicionismo, etc. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Entonces vamos, tengo dos. Ok, vamos entonces con, voy súper rápido, creo. Vamos con la última parte del módulo que tiene que ver con los fenómenos asociados a esta situación. En el primer módulo que estuvimos hablando acerca de violencia, ocupamos el modelo ecológico de Bronfenbrenner, no sé si lo recuerdan. Implicaba que hay diferentes sistemas en los que una persona está inmerso, y entonces en este sistema en el que está inmerso, la persona va a estar, es que quiero rayar. La persona está inmerso, ¿no? en un conjunto de esferas o de sistemas, ¿no? Tenemos el mesosistema, que tiene que ver con el contexto más inmediato, como sus compañeros de clase, la familia, el vecindario en el que está, si va a la escuela, si asiste a la escuela, si va a un club deportivo, todo eso está en el mesosistema, ¿no? Y tenemos que generalmente el niño, la niña, el individuo, ejerce influencia hacia este mesosistema, y también el mesosistema ejerce influencia a la persona, al individuo en cuestión. Luego tenemos el exosistema, que implica un contexto mucho más amplio en este sentido. Por ejemplo, tenemos el gobierno local, la familia extendida, los abuelos, tíos, primos, etcétera, ¿no? Con todos los usos y costumbres que esta familia pueda tener. La iglesia o la religión que puedan profesar, los medios de comunicación, etcétera. Aquí es un poco más difícil que el niño, la niña, la persona en cuestión, influye en este exosistema, pero lo cierto es que el exosistema todavía tiene una gran influencia de manera directa hacia este niño o esta niña, ¿no? O sea, cuando el niño se sienta a ver la televisión, pues por medio de la televisión hay una influencia bastante cercana hacia este niño o niña, ¿no? O cuando, por ejemplo, se da alguna cuestión de política pública, impacta directamente en el niño o la niña, ¿no? Por ejemplo, ahorita en México van a meter una nueva reforma educativa, lo cual es una cosa bárbara, ¿no? Ya no le van a llamar grados escolares, le van a llamar espirales, porque se supone que es como una espiral que va bajando, no sé, más bien que va subiendo, no sé qué. Y entonces están haciendo unas cosas ahí como que van a hacer ajustes a nivel educativo. Y estos cambios que se dan en el gobierno, obviamente van a influir de manera directa a este niño o esta niña, porque implica que las maestras tengan que adaptarse a este nuevo sistema, a esta nueva reforma educativa. Y entonces a partir de ahí, la educación del niño o la niña puede mejorar o puede mermar según cómo esto se vaya a llevar a cabo, ¿no? A mí me tiene un poco asustada, por ejemplo. Y bueno, al final tenemos el macrosistema. El macrosistema ya tiene que ver con estas grandes instituciones que no necesariamente tienen en cuenta al niño o a la niña como tal, ¿no? Sin embargo, tienen bastante influencia en el contexto, ¿no? Y que están como muy por fuera permeando cosas, ¿no? El gobierno, valores sociales, un sistema religioso, etcétera.
Entonces, les voy a platicar un poquito acerca de estas cuestiones que están implicadas en esta cuestión del abuso sexual y principalmente en esta parte de la explotación sexual infantil, ¿no? Dentro del mesosistema, o sea, me voy a regresar tantito, voy a empezar a explicar de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, primero vamos con el mesosistema, que es el sistema más inmediato, después el exosistema y al final el macrosistema. Entonces tenemos el mesosistema, que es como el entorno más inmediato en el que está inmerso el niño o la niña. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que algunos factores que van a relacionarse con esto, que constituyen un factor de riesgo, ¿no? Es, por ejemplo, la privación afectiva y la baja autoestima, ¿no? Por ejemplo, en las prácticas parentales, cuando los papás o las mamás no son lo suficientemente sensibles a las necesidades del niño o la niña, o el clima emocional familiar, o la expresión de afecto está como muy limitada, entonces esto constituye un factor de riesgo que posterior, o sea, así, solito por sí mismo, no necesariamente implica que el niño o la niña tiene que estar expuesto a una situación de abuso, pero sí implica una situación a un factor de riesgo que en conjunto con otros factores hará que la probabilidad de estar sujeto a uno de estos eventos sea mayor, ¿no? Una y trae la otra, porque anoche hablamos sobre eso. Yo mi papi, pero si usted me ayudara, a mí me va a rendir, me ayudara a cortar, a mí me rinde. Tenemos también el fallecimiento de los padres. Por ejemplo, cuando los padres fallecen y dejan a niños y niñas en situación de orfandad, ¿no? O cuando los papás no tienen la capacidad de responder a las necesidades de sus hijos, es decir, tenemos niños o niñas en situaciones de vulnerabilidad porque no hay una persona que pueda estar a cargo de su cuidado y su protección, entonces hay mayor probabilidad o se constituye también un factor de riesgo para desarrollar este tipo para estar expuesta a una situación de abuso, ¿no? Tenemos también las relaciones familiares, donde se ejerce poder de manera abusiva, ¿no? Por ejemplo, prácticas parentales de manera autoritaria, donde es porque lo digo yo y te callas, o donde hay, por ejemplo, un hermano mayor que ejerce cierto poder o abuso hacia los hermanos menores, o el primo que decide o hace ciertas cosas hacia las personas que están más abajo por edad o por cuestión física, eso también constituye un factor de riesgo, ¿no? Lo siguiente es la falta de información sobre desarrollo infantil y desarrollo de la sexualidad. A mí este punto me parece bien importante, por eso la semana pasada les decía de la guía que les vamos a compartir en su plataforma Moodle, la guía que hizo UNICEF, ¿no? Porque lo que implica es tener conocimiento sobre el desarrollo infantil, porque es una manera de promover el buen trato y poder promover ciertas cuestiones apropiadas para que el niño o la niña logre un desarrollo sano e integral, ¿no? O por el otro lado, ignorar, no conocer sobre el desarrollo infantil, implica que de pronto podamos tener algunas conductas que pongan en riesgo el desarrollo de este niño, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy esperando más de lo que un niño o niña puede hacer para su edad, entonces voy a estar metiéndolo a una situación que probablemente pueda ponerlo en riesgo, ¿no? Por ejemplo, exigir, por ejemplo, el trabajo infantil es una situación que está por arriba de lo que se espera para el desarrollo de un niño o de una niña y que constituye un factor de riesgo, ¿no? Cuando yo estoy esperando que mi hija de 4 años se comporte de manera autónoma e independiente, se convierte en un factor de riesgo porque es una niña que todavía necesita cuidados y que en gran medida depende de mí y yo estoy dejándola sola, ¿no? Porque no tengo tan claro qué es lo que se está necesitando, qué es lo que necesito mover para la edad o para el momento en la etapa de desarrollo en la que se encuentra, ¿no? También, por ejemplo, la parte del desarrollo de la sexualidad. También es importante conocerla porque por un lado podemos patologizar algunas cuestiones, ¿no? Que son propias para la edad. Por ejemplo, los niños y niñas pues también presentan
fuera de este contexto de abuso, presentan conductas masturbatorias, conductas de autoexploración. Todos y todas exploramos nuestro cuerpo, empezamos a conocerlo. Tenemos niñas, por ejemplo, en el preescolar que se frotan con la silla, con un muñeco, con un no sé qué, y que las maestras no saben qué hacer, ¿no? El no tener información sobre el desarrollo de la sexualidad, el no saber cómo trabajar estos temas, el tener reacciones prohibitivas, el tener reacciones que estigmaticen estas conductas, etcétera, pues al final van a implicar un factor de riesgo, ¿no? Por otro lado, otro factor de riesgo es el consumo de drogas por parte de la madre o del padre. En este sentido, por ejemplo, por ejemplo, estadísticamente se ha observado que muchos de los abusos que se dan dentro de la familia, de los abusos sexuales intrafamiliar, a veces son ejercidos por una persona que tiene un consumo de drogas importante, ¿no? Consumo de alcohol o consumo de algún otro tipo de droga, que entonces justo el consumo de la droga como tal se convierte en un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de que estas situaciones se presenten. La violencia familiar, ¿no? En cualquiera de sus tipos, violencia de género, violencia sexual, violencia verbal, violencia psicológica, constituye un factor de riesgo porque implica normalizar ciertas pautas o ciertas conductas que van a estar poniendo en mayor vulnerabilidad al niño o a la niña, ¿no? Y también porque justo cuando hay presencia de golpes o de gritos, pues entonces se vuelve más probable que después esta violencia vaya escalando o que llegue a otro tipo de violencia, ¿no? Como sería la violencia sexual. Por otro lado, tenemos la confusión de roles. En este sentido, por ejemplo, una cuestión que puede poner en riesgo, vulnerar mucho a los niños y niñas, es cuando a los niños y niñas les damos características de adultos, ¿no? Por ejemplo, que un niño, que una niña de 4 o 5 años esté pintando los labios de rojo y ande no sé qué, y le pongamos esta parte de ropa de adulto, ¿no? O sea, antes me acuerdo que las niñas usaban vestiditos, ahora les ponen los leggings, no sé qué, con el topsito, ¿no? Como esta parte de sexualizar a las niñas o ponerles rasgos de adultos, se constituye un factor de riesgo. Y también, por ejemplo, parentalizar a los niños y niñas, ¿no? O sea, cuando tú haces que el niño o la niña se convierta en cuidador de alguien más, ¿no? O sea, cuando le dices al hermano mayor, cuidas a tu hermano, cuidas a tu hermana, o cuando el niño o la niña, por alguna situación, por ejemplo, tenemos papás con abuso de sustancias, papás que no tienen la posibilidad emocional para poder cuidar de sí mismos, y entonces tenemos estos niños o niñas haciéndose cargo de alguien más, ¿no? Incluso de sus propios papás. El exosistema, que sería el sistema que continuaría dentro de este diagrama que les mostraba de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, ¿no? En este sentido tenemos, por ejemplo, la violencia en la comunidad. Aquí tenemos que un niño o una niña que vive en un entorno donde la violencia es un tema constante, esto constituye un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, vivir en una colonia, en una favela, en un barrio que tiene características de violencia constante, ¿no? Hay asaltos, hay secuestros, hay situaciones de este tipo. Entonces también aumenta la probabilidad de que se presente una cuestión de abuso, ¿no? La baja calidad de los servicios básicos, y con servicios básicos me refiero desde agua y luz, ¿no? Hasta educación. Entonces, la baja calidad de estos servicios, pues justo constituye un factor que vulnera el bienestar de niños y niñas, que no permite el desarrollo óptimo, entonces va a tener otras implicaciones, ¿no? Por ejemplo, si no logramos que este niño o niña tenga acceso a una educación de calidad, ¿no? Entonces va a haber algunas cuestiones en que por conocimiento y que por entendimiento, pues de pronto lo pueden poner en riesgo. Tenemos la falta de escolarización, ¿no? También, no sé si pase, yo pienso que seguro sí, pero por ejemplo aquí en México se da mucho la deserción escolar, sobre todo a nivel media superior, o sea, cursan primaria
secundaria y después ya cuando entran, no sé cómo le llaman, preparatoria, bachillerato, media superior, ¿no? La escuela que va antes de la universidad, ahí tenemos un índice, o sea, tenemos ahí como un embudo y entonces entran muchísimos y salen bien poquitos, ¿no? Yo creo que el índice de deserción escolar en México debe estar como en el 70%, 60%, ¿no? O sea, el 60% de los que entran no salen, ¿no? Y esto implica, ¿no? Que esta deserción o expulsión escolar implica que los niños o niñas pues tengan menores oportunidades, ¿no? Se traduce en no poder acceder después a un trabajo por falta de escolarización, pero también implica mayor permanencia en las calles, ¿no? Aquí en México hay un término que dice, que de repente se convirtió como en muy sonado, que era ninis, porque son ni trabajan ni estudian, ¿no? Entonces los ninis se han convertido en un asunto importante a trabajar por parte del gobierno, porque justo implica que cada vez hay más jóvenes, adolescentes que están en una edad pues productiva, ¿no? Para estudiar, para trabajar, que en realidad están en las calles y entonces en estas calles están expuestos a consumo de sustancias, a violencia, a algunas otras cuestiones que implican conductas de riesgo, ¿no? Entonces, esto por estas razones se vuelve una situación de mayor riesgo. También tenemos las insuficientes e ineficaces regulaciones penales. Esto es todo un tema porque hay muchas maneras para poder desestimar, por ejemplo, una acusación de violencia, de abuso, ¿no? O sea, desde el solo fue una vez, desde el solo la tocó, desde el no hubo penetración, desde el, ¿no? O sea, son muchas cosas de las que yo les he estado hablando ahora que se siguen mirando como, como una cuestión no tan grave, ¿no? Entonces, de pronto la ley no es tan clara, la ley es tan flexible, la ley deja muchos huecos que no permite como poder hacer algo mucho más eficaz ante este tipo de situaciones, ¿no? Y también implica que de pronto muchas de las cosas que están ocurriendo también están muy planteadas en el castigo. O sea, es, ¿qué voy a hacer para la persona que se le comprueba una violación? ¿Qué vamos a hacer con una persona a la que se le comprueba que sí cometió actos de abuso sexual? ¿Qué vamos a hacer con la persona a la que sí se le está acusando de trata de personas? Pero no hay regulaciones o no hay suficientes regulaciones penales en términos de prevención, ¿no? O sea, como en el qué se puede hacer desde las leyes, no solamente para castigar, sino también para rehabilitar a estas personas, para reeducar en algunas otras cuestiones, etc. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, en esta parte del gobierno local, pues también insuficiente asignación de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema jurídico, a veces hay poco personal, el personal que hay está totalmente rebasado y a veces ni siquiera tiene la formación adecuada para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos un tribunal de la Ciudad de México y a mí me llama mucho la atención porque muchas de las personas que están encargadas del departamento de psicología son egresadas de la maestría donde yo egresé, ¿no? Entonces como que fueron dos y entonces empezaron a traer a todas y ahorita ya te están pidiendo el mínimo de maestría para poder ingresar a trabajar en este sistema. Pero, por ejemplo, en otras instancias no tienen estos requisitos mínimos y entonces tienes a psicólogos recién egresados de la licenciatura que no saben desarrollo infantil, que no tienen experiencia en terapia de juego, que no tienen herramientas metodológicas, porque de pronto puedes tener muchas herramientas teóricas, pero las metodológicas no las tienen, para poder hacer una evaluación y una intervención adecuada, ¿no? En la próxima semana creo que justo tienen clase con la doctora Emilia Lucio. Ella es la directora bueno, la responsable de la maestría en terapia infantil aquí en la UNAM. Y mucho de lo que se trabaja desde esta maestría es justo eso, ¿no? O sea, es aprende a hacer terapia de juego, aprende a evaluar desde el juego, aprende a hacer entrevistas con juego, aprende a evaluar de una manera no intrusiva que no implique la revictimización, ¿no? Y entonces, justo creo que eso es un asunto que constituye un factor de riesgo importante en muchas instituciones, yo creo que no solamente del país, sino de muchos de los países en los que ustedes se encuentran, ¿no? O sea, el sistema jurídico no tiene los recursos humanos adecuados.
las personas que están trabajando en estas instancias no saben desarrollo infantil, no saben terapia de juego, no tienen una formación adecuada para poder hacerse cargo de estos casos. Hablo particularmente de la psicología, pero también los abogados, también los jueces, no saben cómo acercarse a los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos ahora una modalidad que es los juicios orales, ¿no? Y de pronto implican que tengas al niño o a la niña parado frente a su mamá y que el niño o la niña tengan que decir frente a su mamá que su mamá lo violentó, ¿no? Y entonces justo se vuelve un tema bien complejo porque ni el juez ni los abogados saben exactamente cómo hacerlo, ¿no? De pronto hay personas que se especializan en acompañar a los niños en este tipo de eventos, pero la verdad es que no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, asesoro a una abogada que trabaja en familiar y entonces siempre me está trayendo casos y me dice, oye, estoy trabajando con una niña que tiene estas características y yo necesito presentarla al juez, ¿qué hago? ¿No? Y entonces yo le estoy diciendo, dile que dibuje, cuando esté dibujando le preguntas, cuando haga no sé qué, porque justo tienes que trabajar desde ese lado para evitar la revictimización, ¿no? Además, ya tenemos como la situación en la que estuvieron expuestos de violencia, de maltrato, como para que además nuevamente haya un tipo de violencia institucional, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos el macrosistema. En este macrosistema, que es un sistema mucho más amplio en el cual difícilmente el niño o la niña va a influir en él, pero que sin duda alguna, aunque parece muy lejano, todo el tiempo está teniendo repercusiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuestiones culturales como la discriminación por sexo, por razón de sexo, etnia, origen o prácticas culturales, ¿no? Esto constituye un factor de riesgo porque al final del día hace que esto se convierta en una población vulnerada. Y estas poblaciones vulneradas generalmente no tienen acceso a algunos otros servicios, algunas otras características, a tener derecho a sus propios derechos humanos por la discriminación que esto implica, ¿no? O por ejemplo, en Estados Unidos, que se da mucho la parte de discriminación y que incluso hay fuertes amenazas y fuertes agresiones hacia los latinos, ¿no? Pues justo constituye un factor de riesgo importante, ¿no? O sea, solo por ser latino, si me encuentro a un racista en Estados Unidos, pues ya estoy en una situación de mucho riesgo, ¿no? El modelo educativo, que en ocasiones está basado en la inequidad de género, ¿no? Si ustedes revisan con cuidado los libros de texto de las escuelas del país en el que se encuentran, seguramente todavía van a encontrar muchas cosas desde la inequidad de género, ¿no? O sea, desde roles, ¿no? Desde roles muy marcados, desde las imágenes en el que tienes a la niña jugando con muñeca y al niño jugando con carrito, desde cuestiones, no sé, desde lecturas, desde algunas cuestiones ahí, por ejemplo, de oportunidades, ¿no? De estudio, etcétera. Bueno, el modelo educativo también se convierte en algo que es parte del macrosistema y que va a terminar influyendo particularmente al niño o a la niña, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la validación social de la violencia y el abuso de poder. Algo que a mí me pasa mucho es, por ejemplo, que en muchas culturas es como festejamos mucho que alguien se resuelva las cosas de manera abusiva, ¿no? Por ejemplo, y entonces le engañé y entonces como estaba muy caro, bueno, quedamos a mano porque me dio mal el cambio, ¿no? Entonces, me dio mal el cambio, el vuelto, el dinero, y entonces pues no importa porque él me había cobrado de más, pero al final yo no le dije que se había equivocado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que implican la validación social de hacer trampa, de ejercer violencia, de ejercer abusos, ¿no? Por ejemplo, me pegó, pero yo no me dejé y también le pegué. Y hubieras visto cómo quedó. Ah, sí, qué bueno que no te dejaste. Eso es una validación social de la violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en una situación compleja y entonces le hablo a mi primo, al amigo del amigo que tiene influencias para que me ayude a salir de este problema, pues eso es una validación del abuso de poder, ¿no? Que también constituye un factor de riesgo. Tenemos también, por ejemplo, que más justo cuando lo revisaba yo decía, me hizo mucho sentido para la situación en la que estamos actualmente, ¿no?
El aumento de precio en los alimentos y el combustible también precariza aún más la situación familiar. Tenemos una inflación altísima actualmente. O sea, yo cada vez que voy al súper me sorprendo más y, o sea, yo digo, cuando empecé a vivir sola, yo gastaba tanto de súper y ahora gasto 3 veces más de súper y no sé qué está pasando porque no es que yo coma más o que algo está pasando, ¿no? O sea, este aumento en los precios de los alimentos y del combustible hacen que las familias cada vez estén en una situación de pobreza mucho más extrema. Es decir, yo sigo ganando lo mismo, pero el aumento en los precios hace que este dinero que yo sigo ganando igual ya no alcance para comprar lo mismo. Y entonces esta situación obliga a las familias a diferentes cosas, ¿no? Una es, por ejemplo, trabajaba el papá, ahora ya no alcanza el dinero y entonces se va a ir a trabajar la mamá. Y entonces trabajan ambos y los niños se quedan solos, ¿no? O se quedan a cargo del cuidado de un tercero. O, por ejemplo, en ocasiones trabaja mamá, trabaja papá, no nos alcanza y entonces el hermano mayor o el hermano no sé qué tiene que dejar los estudios para empezar a trabajar, ¿no? O implica algunas otras acciones más desesperadas. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando hay una devaluación de la moneda, pues lo que ocurre es que empieza a haber mayores conductas, mayor índice de delincuencia, ¿no? Porque las familias empiezan a desesperarse, porque mis hijos no tienen para comer y entonces voy y lo robo, ¿no? Entonces, esto constituye un factor de riesgo y, por ejemplo, particularmente para la parte de la explotación sexual, se convierte en una dificultad, ¿no? Lo que mencionaba Cristina, vas a Cartagena, hay una gran oferta de niños, niñas, en esta parte de la explotación sexual infantil, que probablemente detrás está una mamá y un papá diciendo, yo prefiero que mi hijo haga esto a que muera de hambre, ¿no? Estoy diciéndolo no en una justificación ni en una normalización, pero al final del día, esta situación económica constituye un factor de riesgo que va permeando, o sea, es el macrosistema permeando en el exosistema, permeando en el microsistema y al final dándole al niño o a la niña, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los movimientos migratorios y desplazamientos forzosos, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto con niños, niñas y adolescentes en condiciones de movilidad humana y mucho de lo que me platica, o sea, he escuchado historias terribles, ¿no? Alguna vez platicaba con unas niñas de República del Congo y me decían, yo no te quiero, cuando les preguntaba por qué saliste de tu país, me decían, a mí no me gusta que me pregunten eso, porque no les quiero decir. Yo les decía, está bien, no me digas, ¿no? Seguimos jugando y después de un rato me dice, ¿sabes por qué no les quiero decir? Porque nosotros salimos huyendo porque mataron a mi papá. Y nos salimos huyendo para que no nos mataran a nosotros, ¿no? Tuvimos también ahí la experiencia con algunos niños haitianos y algunos niños venezolanos que nos decían, pues es que en mi casa ya no había de comer, ¿no? Y entonces estamos buscando, estamos tratando de llegar a un lugar en el que podamos hacer cosas diferentes, ¿no? En el que haya otro tipo de oportunidades, ¿no? Me dicen como, en un lugar donde mi mamá sí tenga trabajo, en un lugar donde mi papá sí tenga trabajo, por ejemplo, ¿no? Esa es una respuesta de los niños. Entonces, estos movimientos migratorios o desplazamientos forzosos implican estas condiciones de movilidad humana que también ponen en riesgo a la población infantil, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecía muy triste, y creo que ya se los había comentado, que un niño o una niña normalmente a los 6, 7 años le tienen miedo a la bruja, a los monstruos, al no sé qué. Estos niños de 6, 7 años le tienen miedo a los maras, a las guerrillas, a los narcos, ¿no? Porque van avanzando en estos movimientos migratorios y escuchan que en cualquier momento puede haber un grupo armado que los detenga y les pueda hacer daño, ¿no? Entonces, estos constituyen también factores de riesgo. Por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, de conflictos armados, que no se refiere solamente a guerras, como las que en los libros de historia se presentaban, sino también en estos conflictos armados de guerrillas, narcos, de violencia, ¿no? También se hace más común o se vuelve, se genera más vulnerabilidad ante situaciones de abuso, ¿no? Tenemos cuestiones de desastres naturales, también, por ejemplo, que están muy relacionados con la migración forzada y con esta cuestión de falta de oportunidades y acceso a la alimentación, que es una cuestión muy básica.
También tenemos, por ejemplo, la erotización comercial del cuerpo infantil, que creo que es un asunto que cada vez ocurre más. Yo, por ejemplo, les comentaba alguna vez que tengo un problema con las Barbies, ¿no? O sea, una muñeca tan sexualizada para que una niña juegue, a mí me parece una cuestión bien compleja, ¿no? Entonces, esta erotización que se da de manera comercial al cuerpo infantil, al acceso que se le da ajá, como esta hipersexualización, no sé cómo decirlo, como exposición, ¿no? En la que pones a los niños y a las niñas, también constituye un factor bien importante en el macrosistema, ¿no? Que apunta directo hacia el niño o la niña. Tenemos también el desarrollo de la tecnología. Hace ratito ya les hablaba acerca de las dificultades o de las situaciones que implica, por ejemplo, el uso de Internet, ¿no? Y la exposición a veces involuntaria a contenidos sexuales, o también esta información del niño o la niña que se publica en la red, que puede llegar a lugares inimaginables, ¿no? También constituye un factor de riesgo dentro del macrosistema, ¿no? O sea, nosotros no podemos controlar a nivel mundial el desarrollo de la tecnología, pero el desarrollo de la tecnología sí nos impacta directamente. Tenemos también, por ejemplo, las costumbres culturales que promueven el matrimonio temprano, ¿no? Hay algunas culturas muy particulares en las que el matrimonio... Como que ahí usted se saltó una horquilla y dice que eras 6. Ay, me está saliendo una cosa. No estaba hablando a mí. Entonces, en esta parte de las costumbres culturales que promueven el matrimonio temprano, se convierte en una cuestión de riesgo, ¿no? Tenemos todavía muchas culturas en las que hay hombres adultos, 40 años, casándose con niñas, ¿no? Y eso es una cuestión de violación, de abuso sexual y de un montón de cuestiones de maltrato y de violencia de las que ya hemos estado hablando, ¿no? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Ya estamos terminando. Me falta explicarles el trabajo que van a realizar, pero quisiera escucharles si tienen alguna duda, si tienen algo que comentar. Ok. Bueno, pues es la última clase que voy a estar compartiendo con ustedes. Me alegra coincidir con ustedes. De pronto observo que la mayoría son personas que están en formación, que necesitan tener mayor acceso a esta parte del trabajo de desarrollo infantil. A mí me gustaría dejarlo como un poco como a manera de reflexión y de invitación, ¿no? Que se sigan preparando, que traten de trabajar en la medida de lo posible en estos términos, en estos temas de desarrollo infantil, que puedan mirar que en cada etapa de desarrollo hay cuestiones a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social que estamos esperando en los niños y en las niñas. Y también es importante que si están interesados en trabajar en población infantil, que en la medida de lo posible busquen espacios en los que se puedan formar en la parte de terapia de juego, ¿no? Aquí en México tenemos como muchas oportunidades, muchas opciones. Ahorita con el trabajo en línea hay muchas posibilidades de que ustedes se puedan acercar a esto y que puedan ir trabajándolo para que puedan tener herramientas muy concretas para poder trabajar con niños y niñas, ¿no? El trabajo con los niños y niñas no es como el trabajo con adultos. No te sientas y les preguntas. Con ellos juegas, observas el juego, te comunicas mediante el juego. Es algo que a mí me encanta hacer y que me hubiera gustado mucho como que el temario nos diera la oportunidad de poder compartir eso, ¿no? Pero que ojalá se den la oportunidad de poder mirarlo y trabajarlo por supuesto. Claro que les voy a compartir las diapositivas. Bueno, las vamos a compartir en la plataforma y ahorita no me queda más que presentarles el trabajo a realizar. El trabajo a realizar es muy sencillo y a la vez no tan sencillo. Algo que noté, la clase pasada me pasó algo. Estuve escuchando sus participaciones y también estuve atenta a sus silencios y les quiero compartir que de pronto me sentí un tanto como triste por la dificultad que a veces se tiene para identificar buenos tratos, ¿no?
me genera tristeza porque cuando una persona no logra identificar buenos tratos con mucha claridad, ¿no? O con facilidad, probablemente es porque no ha estado en un ambiente de buenos tratos. Y a veces eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, yo quisiera que se quedaran de este módulo con la parte del buen trato y por eso el trabajo va a estar enfocado hacia eso. Lo que les voy a pedir que hagan es que esto no es algo, en el primer módulo les dije como, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? Ahora vamos a ir un poco más allá de eso. Van a hacer 3 cosas que van a tener que hacer y luego reportar cómo les fue con eso que hicieron. ¿Me explicó? Van a ser 3 acciones que promuevan el buen trato. La semana pasada les dije en repetidas ocasiones que el buen trato no es como una receta de cocina y se hace esto y ya funcionó, sino más bien va acorde con el contexto, acorde con las necesidades de cada persona. Hay que ser muy sensibles y es una cultura, es decir, es como estar inmersos en una situación que constantemente implica los buenos tratos, ¿no? Es, te dije buenos días y entonces ya te trate bien para siempre, ¿no? Pero en este caso lo vamos a tratar de aterrizar en 3 acciones que ustedes hagan durante la semana enfocadas a promover el buen trato. En una cuartilla, en una sola hoja, van a hacer la descripción de este trabajo. No más a una cuartilla, por favor, para que entonces yo sí tenga la oportunidad de leerles y de retroalimentarles. Si hacen muchos, pues entonces se vuelve muy complejo para mí revisar, ¿no? Una cuartilla donde hagan una breve descripción de la acción que hicieron para promover ese buen trato, ¿no? Por ejemplo, yo esta semana, como acción de buen trato, voy a pedir todo, por favor, y voy a agradecerlo. Cuando vaya a la tienda le voy a decir, por favor. Cuando me entregue mis cosas le voy a decir gracias. Cuando la señora del transporte necesita hacerse un lado para que yo pase, le voy a pedir, por favor, que se haga un lado. Le voy a dar las gracias cuando lo haga. Cuando el niño, la niña esté más cerca de la sal y yo esté comiendo con él, le diga, me pasas la sal, por favor, le dé las gracias, ¿no? Así. Esa es mi acción. Describo qué implicó la acción y luego qué reacciones identifiqué. Por ejemplo, identifiqué que cuando yo empezaba a decirle por favor y gracias a las personas lo hacían con mayor gusto, ¿no? O me sonreían, o se mostraron más amables, o se sacaron de onda, ¿no? Yo les decía que alguna vez le decía a una señora malhumorada, como, ay, estás muy cansada, ¿no? Y entonces se quedó como muy sacada de onda de, esta no me está viendo feo, aunque yo estoy muy harta, ¿no? Entonces, ¿qué reacción identifiqué en la otra persona? Y también cómo me sentí yo después de eso, ¿no? O sea, me sentí tranquila, me sentí calmada, me sentí incómodo, me sentí que esto fue una cosa muy rara, el que estaba intentando, lo que sea. Entonces hacen la descripción de la acción, le ponen que identificaron cómo se sintieron. Y esto 3 veces, ¿no? O sea, di las gracias, dije por favor, luego otra acción de buen trato que haya implicado, por ejemplo, preguntarle a la persona cómo se sentía y qué necesitaba, me parece que también puede ser una acción de buen trato, ¿no? Tratar de cuidar de no sé qué, también, incluso las acciones de buen trato no tienen que estar enfocadas hacia otra persona, también puede ser una acción de buen trato hacia mí, ¿no? Por ejemplo, estoy muy cansada y una acción de buen trato sería no obligarme hoy a trabajar más, ¿no? O sea, me voy a apurar para cenar, descansar temprano hoy, y ya mañana continúo con mis pendientes. Estoy haciendo algo para tratarme bien a mí. Puede ser hacia otras personas o hacia mí misma. Les digo máximo una cuartilla por participante y les voy a pedir por favor que lo entreguen a más tardar el viernes, en la noche, de madrugada, lo que sea, para que yo tenga oportunidad de revisar en el fin de semana. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Silenciar. Disculpe, ¿hasta máximo qué día era? El viernes 15 de julio, o sea, el viernes de esta semana. Ya, ok, listo. Otra pregunta. Eh, bueno, yo sé que depende mucho del enfoque que uno trabaje, pero ¿cómo uno podría más o menos abordar la terapia con adolescentes que, como hemos visto, no es lo mismo haber sufrido, bueno, ningún caso de abuso es igual al otro, pero no es lo mismo De haber Vanessa Cardona para sufrido tu. una situación de violencia sexual de un desconocido, un familiar, pero una sola persona, y de haber vivido
explotación sexual infantil. Y al ser estos dos casos diferentes, ¿qué recomendaciones nos podría dar para abordar en la terapia más o menos? Vanessa Cardona. ¿Qué recomendaciones es que ya no te escuché? ¿Qué recomendaciones nos podría dar como para dar una buena terapia en estos dos casos que son, si bien es cierto, los dos son violencia sexual, pero en la manera en cómo se manifiestan son diferentes? Ok. Mira, la verdad es que creo que es como adelantarnos muchísimo en el temario que están llevando en el diplomado. Me parece que la próxima semana van a empezar a revisar la parte de evaluación y después la parte de intervención. Yo a grandes rasgos, para no dejar así como la duda abierta, les quiero decir que generalmente en psicología seguimos el método clínico, ¿no? Que es similar al método científico. Generamos una hipótesis, ponemos a prueba esa hipótesis y luego tomamos decisiones al respecto. Cuando yo empiezo a trabajar con alguien que me está consultando por alguna situación en particular, ¿no? Estuve expuesto a una situación de abuso o tuve un familiar expuesto a una situación de abuso o pasó la situación que sea, yo genero hipótesis y generalmente estas hipótesis implican posibles respuestas a preguntas. Yo les diría, pueden preguntarse dos cosas. Una cuestión es respecto al impacto que esto tiene, o sea, qué repercusiones ha tenido esta situación en la vida de la persona y también el significado o la manera en que esto ha sido entendido, ha sido como, está siendo vivido por la persona, ¿no? O sea, todos los casos son distintos. He trabajado con personas que han estado expuestas a una situación de abuso y que tienen características muy resilientes y entonces lo miran de una manera distinta a otras personas y entonces hay que mirar desde dónde lo están mirando y qué impacto está teniendo para cada persona, ¿no? Esto lo hago a partir de la evaluación psicológica. Mire por ahí a la doctora Emilia, que es muy buena en la evaluación, que seguramente les va a dar algunas pautas de valoración en estos términos. Y posterior a esto, entonces yo ya tengo muy claro qué es lo que esta persona está necesitando y me enfoco en esas necesidades. Desde el modelo teórico en el que trabajo, generalmente es una terapia que tiene que tener este requisito, ¿no? O sea, genera un problema objetivo, o sea, el problema no necesariamente es el abuso sexual como tal, sino las consecuencias o las repercusiones que tuvo en la persona. Y entonces tengo que mirar que hay cosas ahí, esa sintomatología, esas repercusiones son un foco para atender. Creo una meta terapéutica, o sea, reducir la ansiedad, generar autocuidado, promover autoestima, ¿no? Esas serían como metas terapéuticas a trabajar. Y posterior a esto, entonces ya diseño algunas herramientas o estrategias para lograr esa meta terapéutica. ¿Quiero reducir la ansiedad? Bueno, hay técnicas como respiración diafragmática, imaginería guiada, reestructuración cognitiva, etcétera, que me van a ayudar a reducir la ansiedad. Lo que quiero trabajar es el autocuidado. Ok, entonces, ¿qué estrategia? Por ejemplo, puedo trabajar terapia narrativa, puedo trabajar terapia filial para enseñarle a los cuidadores cómo trabajar, cómo cuidar del niño o de la niña. Entonces, pero es un proceso que tiene que ver con el método clínico. Yo lo que les diría es, creo que les puede ser muy útil, revisen sobre método clínico, sobre esta parte de la evaluación psicológica, cómo se genera una hipótesis y cómo estas hipótesis que ya se comprobaron en la evaluación psicológica se transforman en una meta terapéutica que después se convierte en ya estrategias muy puntuales, que serían ya técnicas de intervención muy puntuales a hacer, ¿no? Lo más fácil del mundo es conseguir un libro donde vengan técnicas. Hay muchos libros, por ejemplo, en Estados Unidos, Schiffer y O'Connor se han dedicado a escribir libros de terapia de juego. Hay libros de técnicas específicas para trabajar con niños y niñas, todos los problemas de consulta, todas las sintomatologías, todo lo que ustedes quieran trabajar. Pero lo importante aquí es que ustedes aprendan a hacer a seguir este método clínico para que entonces lo que hagan esté basado en evidencia, ¿no? Y que estemos haciendo de la psicología una ciencia, ¿no? Entonces es aprender a hacer la evaluación psicológica para poner metas terapéuticas y luego traducirlos en intervención. Creo que sería muy negligente mi parte ahorita decirte como,
lo que tienes que trabajar es la técnica fulanita de tal o el protocolo tal, porque en realidad se trata de apostar a hacer intervenciones a la medida del paciente, mirar sus características, mirar sus necesidades y a partir de ahí tomar decisiones para la intervención. Hay que apostarle a eso. Yo les diría, pueden leer un poco acerca de método clínico, también leer sobre formulación de caso clínico les puede ayudar para poder condensar la información de la evaluación. Y tengo entendido que en las próximas clases van a revisar de evaluación e intervención específicamente relacionado con abuso sexual. Y bueno, si no hay más que comentar, pues agradezco mucho que nos acompañaran y su colaboración en esta clase, sus participaciones. No sé, Brian, si hay algo más que agregar.